Buenas noches. Hoy es el 31 de octubre del 2014. Mi nombre es Matthew Ogden y quiero darles la bienvenida a nuestra videoconferencia semanal en larouchepac.com. En el estudio me acompañan Megan Beats y Benjamin Denniston del equipo científico de LaRouchePAC y Dennis Small de Executive Intelligence Review. Y los cuatro nos reunimos con el señor LaRouche en las últimas 24 horas, así que lo que escuchen reflejará la perspectiva del señor LaRouche en la situación actual. Quiero empezar haciendo la primera pregunta. Y como saben el público, a principios de la semana, Lyndon LaRouche dijo que la amenaza de guerra termonuclear nunca había sido más grande y que acciones inmediatas deben tomarse para detener los planes de Obama antes de que tenga éxito y en lanzar la Tercera Guerra Mundial. Los hechos son muy claros. Polonia anunció el redespliegue de miles de tropas y equipo militar hacia sus fronteras del oriente. Los fascistas ucranianos y los partidos antirrusas ganaron elecciones en Ucrania y Kiev repentinamente anunció que se retiraban del acuerdo de demarcación que habían firmado con Donetsk y hay un avance de la situación contra Irak y Siria. Y el señor LaRouche dijo que cualquier individuo que sea cuerdo o racional aceptarían que se lance tal guerra termonuclear debido a que no habrán ganadores, solo perdedores. Sería una operación suicida, por lo que los partidos responsables alrededor del mundo deben ser movilizados para actuar y evitar lo que Obama está haciendo y detenerlo, y debemos esperar que se tomen esas acciones. Dennis, quisiera que elaboraras en lo que el señor LaRouche presentó como la estrategia que se debe llevar a cabo para detener la política de Obama y evitar esta guerra termonuclear. Gracias. Totalmente es el caso que ningún individuo sano y racional en situación de poder en el gobierno toleraría la perspectiva de una guerra termonuclear a corto plazo. Uno de los problemas que tenemos es que son dementes e irracionales y que poseen gran poder, no solamente en la Casa Blanca en Estados Unidos, pero también en el Imperio Británico, que estratégicamente continúa manipulando la situación internacional. Los sucesos no solamente en torno a Polonia y Ucrania, pero además el potencial de crisis dentro del gobierno estadounidense con respecto a la política de Siria le llamó la atención al señor Lyndon LaRouche en las últimas 48 horas. Lo que dijo con respecto al peligro de guerra es que detrás de las actividades de Obama hay un esfuerzo para lanzar acciones dirigidas para desatar la guerra, que lo que está presente en las provocaciones de Ucrania y de Polonia es la intención estratégica de golpear dentro de Rusia para debilitarla y aplastarla. Y lo que el señor LaRouche comentó es que en este momento Obama tal vez no sobreviva porque está cometiendo el error, en particular en el frente sirio, en su operación para tumbar al gobierno de al-Assad, usando entre otros instrumentos como este grupo de bárbaros creados por Arabia Saudita, que es el grupo Estado Islámico. Lo que el señor LaRouche dice es que la perspectiva de guerra, el que estamos a un peligro muy real de una guerra termonuclear, ha creado la situación en que grupos sanos en Estados Unidos e internacionalmente están tomando medidas, están actuando para derrotar a Obama, y las acciones y la trampa son en una área en la que Obama ni el Imperio Británico saben que existe. El señor LaRouche caracterizó la situación, es de que el apoyo a Obama es tan limitado, es como una pequeña escoria que flota en el baño, cualquier resbalón y Obama queda acabado. Y el elemento clave en esta situación es Rusia y su reconocimiento muy claro de parte del gobierno ruso y del presidente Putin y todo el liderazgo de ese país de cuál es la situación.
El gobierno de Putin dejó muy claro en las últimas declaraciones que no van a tolerar la posibilidad del derrocamiento de Assad en Siria, porque lo que desataría en términos de una guerra total regional y el blanco hacia Rusia, como mencionamos en el pasado, de que aproximadamente la mitad de los combatientes de ISIS son los chechenes y el liderazgo de ISIS son chechenes, y ellos han dicho que su intención es, número uno, es tomar control de toda la provincia de China de Xinjiang, y el segundo objetivo estratégico es derrocar al gobierno de Putin en Rusia. Así que el gobierno chino y ruso están conscientes de lo que significaría el que ISIS derrocara al gobierno de Siria. Y China también el señor LaRouche dijo, dedicada a detener una guerra. Y en el término inmediato, lo que es muy interesante, en los últimos 2 o 3 días y hasta este fin de semana, hay una indicación de que hay fuerzas en movimiento dentro de Estados Unidos cuya intención es detener el plan de Obama. Y LaRouche lo llama el comité de influyentes para detener la guerra. Y hay muchas diferencias dentro del gobierno de Obama, pero también fuera del gobierno de Obama, pero en posición de poder, en particular con respecto a la situación de Siria y el hecho de que la política estadounidense y la política británica ha creado y ha fortalecido a los bárbaros de ISIS. Y el ejemplo es que sobre lo que pasó en Kobani, el ejército estadounidense se movilizó para asegurarse de que hasta la fecha el grupo Estado Islámico no tiene la victoria en Kobani. También, como nuestro público sabrá, hay artículos de la prensa de una gran pelea dentro del gobierno de Obama de cómo enfrentar esta crisis en el frente sirio. El secretario de Defensa Hagel se dice que mandó un memorándum de 2 páginas a la Casa Blanca. No se conoce todo el contenido, pero él cuestiona qué diablos hacemos en Siria, cuál es nuestra política. ¿Estamos a favor o en contra del derrocamiento de Assad? ¿Qué es lo que estamos haciendo con respecto al Estado Islámico? Y el hecho es de que esta es una pelea dentro del gobierno de Obama, de tal manera que el propio Obama, con él tuvo que admitir ante las cámaras que sí, sus políticas son contradictorias, hay contradicciones en sus políticas con respecto a Siria, que con cambios contradictorios. En otras palabras, el individuo es irracional y está demente y su política es suicida. Esa es la traducción de lo que Obama dijo en realidad. Y el señor LaRouche enfatizó que en los próximos días, en el transcurso de este fin de semana y al principio de la próxima semana, tenemos la siguiente situación. Si Putin actúa como lo ha hecho en el frente estratégico, y ese es un tema que vamos a abordar más a fondo en unos momentos en esta videoconferencia. Si China también detiene el impulso de guerra en Siria, como ellos se comprometieron, y si los niveles militares también actúan para evitar que el grupo islámico se apodere de ese país, entonces el señor LaRouche dijo, estamos en una posición de echar a perder todo el plan de guerra del enemigo. Y en esta situación como esta, la estrategia no se basa en fuerzas, en números y en aritmética y en contar esto y lo otro. La estrategia se basa en atacar al enemigo donde ni siquiera sabía que tenía una vulnerabilidad. No esperaba que iba a haber una resistencia en el frente de política, y es allí donde se le detiene. Y el señor LaRouche especificó, no traten de usar una calculadora que sume. La aritmética no se aplica cuando enfrentamos el comportamiento humano, y la estrategia y la guerra es el comportamiento humano. Lo que debemos hacer es echar a perder las cosas
para el enemigo. Hay que asegurarnos de que se resbale con una cáscara de plátano que ni sabía que existía. Esa estrategia, el tiempo es lo esencial, porque si podemos detener este impulso hacia la guerra, este galope hacia la guerra que es impulsado por el derrumbe del sistema financiero internacional y la desesperación del Imperio Británico de someter al planeta a sus políticas genocidas, si detenemos eso en un punto, no tiene que ser en todos los puntos. Entonces hay una situación donde las fuerzas en movimiento con una política contraria, que es más de una política contraria, porque es un paradigma completamente nuevo para la humanidad, donde se entiende que el comportamiento humano está basado en un concepto superior, y lo que los BRICS han echado a andar y el movimiento de la Rush ha creado por décadas, este cambio de paradigma podría crear de la noche a la mañana un movimiento en masas que podría cambiar la situación, y es como debemos ver las circunstancias en que Estados Unidos y el mundo está en este fin de semana, y cómo podemos usar esta circunstancia para hacer lo que es importante, sacar a Obama de la Casa Blanca usando la Constitución para transformar la situación estratégica. Dennis hizo una cita de que Vladimir Putin hizo específicamente la semana pasada en su discurso al Club Valdai, y lo que él dijo fue muy calculado y muy bien presentado y mucho más explícito de lo que nunca había sido antes. Él empezó su discurso declarando que iba a hablar la verdad directamente y honestamente, al contrario de lo que se hace en los medios diplomáticos, y él mencionó precisamente cuál es el juego en el que el Obama y el Imperio Británico buscan jugar, y quiero leer unas citas de su discurso. Putin dijo lo siguiente: se ha forzado al derecho internacional a retirarse una y otra vez ante la arremetida del nihilismo legal. La objetividad y la justicia se han sacrificado en el altar de la conveniencia política. Las interpretaciones arbitrarias y estimaciones tendenciosas reemplazaron a las normas judiciales. Al mismo tiempo, el control total de los medios de comunicación masivos han hecho posible, cuando así se desee, presentar el blanco como negro y el negro como blanco. Putin continuó: la noción misma de la soberanía nacional devino un valor relativo para la mayoría de los países. En esencia, lo que se proponía era la fórmula de mientras mayor sea la lealtad hacia el centro único de poder mundial, mayor es la legitimidad de este o ese régimen gobernante. Las medidas tomadas en contra de quienes se niegan a someterse son bien conocidas y se han intentado y probado muchas veces. Incluyen el uso de la fuerza, presiones económicas y de propaganda, la interferencia en asuntos internos y la invocación a un tipo de legitimidad suprajurídica cuando necesitan justificar una intervención ilegal en este o en ese conflicto o para derrocar algún régimen incómodo. Últimamente, tenemos cada vez más evidencia también de que se ha utilizado el chantaje descarado con respecto a una serie de dirigentes. No es para nada que el Big Brother gaste miles de millones de dólares para mantener bajo su supervisión a todo el mundo, incluso a sus aliados más cercanos. Putin dice: preguntémonos, ¿qué tan cómodos nos sentimos con esto? ¿Qué tan seguros estamos? ¿Qué tan felices vivimos en este mundo? ¿Y qué tan justo y racional se ha convertido? El imponer nuestro propio modelo produce su resultado. En lugar de resolver conflictos, nos lleva a la escalada. En lugar de tener estados soberanos, vemos la diseminación del caos, y en lugar de la democracia, hay el apoyo para personas que son neofascistas a musulmanes radicales. Lo que Putin dijo con su discurso identificó la situación, como Dennis mencionó, en Siria directamente, y lo describió en términos precisos. Él dijo:
En Siria, como en el pasado, Estados Unidos y sus aliados empezaron directamente financiando y armando a los rebeldes y les permitieron que se llenaran de mercenarios de diferentes países. Déjenme preguntar, ¿de dónde reciben el dinero estos rebeldes, sus armas y sus especialistas militares? ¿De dónde proviene todo esto? ¿Cómo es que los notorios Estado Islámico se convirtió en un grupo poderoso, esencialmente una fuerza armada verdadera? Rusia advirtió en varias ocasiones sobre el peligro de acciones militares unilaterales, interviniendo en estados soberanos y el coqueteo con los extremistas islámicos. Yo insistí en que el grupo que peleaba contra Siria, el grupo islámico, que se le incluyera en la lista de terroristas, pero ¿vimos algún resultado? Apelamos en vano. Yo quiero que nuestro público vea a la transmisión de 1999 del señor LaRouche de la tormenta sobre Asia, y yo les pido que comparen lo que Putin dijo en ese discurso sobre los mercenarios que han sido desplegados directamente contra naciones soberanas en esta región. Les pido que comparen esas dos declaraciones a lo que el señor LaRouche dijo en 1999 en su transmisión Tormenta sobre Asia. Y Putin concluso su discurso que la única forma de evitar una guerra mundial y la anarquía global es estableciendo un nuevo sistema de cooperación mutua y desarrollo, citando al BRICS y el CIO por nombre, y dijo que debemos unirnos en inversiones para que las naciones se unan para resolver problemas y las relaciones entre los estados. Y también indicó que este tipo de proyectos ayuda al desarrollo doméstico de los países también. Así que es muy claro que el discurso de Putin al Club Valdai era calculado y una decisión muy a tiempo para identificar exactamente lo que Obama y los británicos planean, y es un acto de sabotear su estrategia, identificando exactamente cuál es su estrategia, detonando el propio juego del enemigo ante sí mismos. Dennis, lo que quiero preguntarte, ¿podemos ver esto como parte de estas acciones institucionales amplias entre los líderes mundiales para detener ahora el impulso de Obama hacia una guerra mundial? Sí. Lyndon LaRouche, por años, ha identificado hasta muy recientemente solo 3 países en el mundo que piensan como poder mundial, piensan sobre su política, que intervienen y determinan el camino de todo del planeta, algunos para bien y otros para mal. Uno claramente es el Reino Unido, el Imperio Británico. Otro es Estados Unidos y otro es Rusia. Y por diferentes situaciones históricas y culturales que no voy a adentrar, pero también claramente es el caso que en el último periodo China se ha unido al grupo de estos países y culturas. En el caso de China, que trae consigo una historia de 5,000 años y su filosofía y cultura de Confucio, y que está pensando y actuando globalmente. Y de esa manera te contesto la pregunta. Veamos el panorama en particular de estas 4 esquinas de la tierra. En el caso de Rusia, como el discurso de Putin en Valdai deja muy claro, como dice el dicho, Rusia sabe qué pasa. No solamente el discurso de Putin, pero el secretario de Defensa, Sergei Shoigu, en una visita a Bielorrusia, habló sobre que van a haber maniobras militares adicionales entre los dos países debido a lo que está sucediendo entre sus fronteras, que claramente tiene los eventos de los polacos y de los ucranianos en mente, y los rusos
en esta semana llevaron a cabo importantes maniobras militares, incluyendo lanzaron un misil de submarino del mar Barents hacia la península de Kamchatka. Esta es la primera vez que este misil volaba. No solamente se puso a prueba en su proceso de desarrollo, sino en su estado de guerra. Están listos para iniciar, pero están diciendo que no se van a rendir en la situación estratégica. Y también es muy importante que esta semana hubo una entrevista que dio el ex primer ministro de Rusia, Yevgeny Primakov, con respecto a su 85 aniversario, después de que Putin lo visitó en su casa y tomaron té juntos y platicaron. Él también se le hizo homenaje, el secretario de Rusia, Lavrov, y Primakov dijo que las sanciones económicas que se están imponiendo sobre Rusia hoy en día son una forma de revolución de color para catalizar una revolución de color. Y la gente debe recordar que el Comando Estratégico de Rusia y China tuvieron una conferencia en esta primavera en Moscú. Identificaron las revoluciones de color lanzadas por el Occidente como una guerra actual. Así que los rusos son muy claros sobre lo que está pasando y lo que está en juego. Y Primakov dijo otras declaraciones interesantes de que Rusia debe usar sus reservas para emitir crédito para el desarrollo de la tecnología, y también habló de la importancia de la diplomacia informal en tiempos como estos para que los problemas se resuelvan. Y pienso que nuestro público debe recordar que la última vez que Estados Unidos y Rusia tuvieron una relación razonable de cooperación fue en 1998-99, cuando Primakov era el primer ministro y Bill Clinton era presidente de Estados Unidos, y fue un despliegue directo de los británicos para sacar a Primakov de su puesto. Así que los rusos están muy claros sobre lo que está en juego, y uno de los factores en echar a perder el juego para Obama. Y otro elemento importante es China en términos de su pensamiento estratégico, y podemos pasar todo el programa hablando de lo que están haciendo los chinos, pero quiero que la gente ponga atención a una declaración reciente del comandante general Peng Wanqian en una conferencia del intercambio de cultura china en Pekín, en donde dijo que el tono agresivo militar del comportamiento japonés con respecto a China, dijo lo siguiente: al cambiar su estrategia global hacia el este y debido a su necesidad de contener a China, Estados Unidos, de nuevo, ignora la moralidad internacional. A propósito, liberó la capacidad estratégica de Japón y la sacó de su jaula. Esto da la oportunidad para el militarismo, que ha estado latente por más de medio siglo, a que vuelva a la vida. Fin de cita. Claramente ven a las situaciones estratégicas en Japón y la identificación de la política agresiva que viene del gobierno de Obama. Así que el gobierno chino también sabe lo que está pasando. Y si Washington sabe qué es lo que está pasando, algunas personas sí saben. Y les voy a dejar esto en mente para que mi colega Ben Denniston lo aborde más a fondo. Pero solo una expresión del sentido común. La gente sabe qué es lo que está sucediendo. Creo que un buen microcosmo de esto fue efectivamente la pelea que se mostró claramente, abiertamente en Washington, D.C., que fue la conferencia de árabe estadounidenses que sucedió esta semana. Y en esta conferencia hubo una presentación del embajador Chas Freeman, que es un diplomático veterano retirado con décadas de experiencia en la zona, y él identificó que la invasión de Estados Unidos de Irak, como fue el punto decisivo para hacer estallar a toda la región a una crisis de la cual no se ha recuperado, y que la política estadounidense ha sido mal continuamente desde ese punto. Y por supuesto, eso se hizo durante la influencia de Tony Blair sobre el gobierno de Bush en su primer periodo. Y lo que el embajador Freeman dijo es una cita: la invasión de Estados
Estados Unidos de Irak creó una orgía de intolerancia y asesinatos sectarios que ahora ha cobrado 700,000 vidas en Irak y en Siria y ha traumatizado a ambos, mientras al mismo tiempo que amenaza la existencia de los otros estados creados por el acuerdo de Sykes-Picot. Y después de que habló el embajador Freeman, se le dio la palabra para que Satanás hablara y habló el príncipe Turki bin Faisal, que era jefe de la inteligencia saudí, hermano durante el periodo del 11 de septiembre y hermano del rey de Siria. Y él dio un discurso muy malo, no aceptó ninguna pregunta, salió después de su presentación y dijo: todo el problema en la región es el fracaso del gobierno de Estados Unidos de derrocar y tumbar al gobierno de Assad en Siria. Como Estados Unidos sí contribuyó al derrocamiento de Saddam Hussein en Irak, y dijo lo que Estados Unidos debe hacer es lanzar ataques aéreos para tumbar a Assad, y se lanzó en una diatriba de aquellos que atacan a los saudíes y el apoyo de los saudíes al grupo terrorista ISIS, que simplemente él dio, y dijo que aquellos que atacan a Arabia Saudita que se callen. Y yo pienso es de que la mejor manera de actuar es porque no nos vamos a callar, es publicando las 28 páginas que han sido clasificadas secretas por el gobierno de Bush y ahora por el gobierno de Obama de la investigación congresional sobre el 11 de septiembre que apuntan sin error al papel de Arabia Saudita en desatar ese ataque terrorista en el terreno estadounidense. Y ese sería el enfoque apropiado para que Estados Unidos aquí podamos tener el cambio que necesitamos inmediatamente. Así que aquellos que saben qué es lo que está pasando tienen la delantera. Esa combinación, Rusia, China y Estados Unidos, es exactamente lo que se requiere, como LaRouche dijo, para destruir el plan del gobierno de Obama y que sea suficiente para que sea el empujoncito que cambie las cosas. Gracias. Quisiera leer la pregunta institucional de esta noche. Dice lo siguiente: Señor LaRouche, tu plan de guerra para derrotar al ébola ha sido circulado ampliamente y discutido entre círculos políticos en Washington y tiene mucho apoyo. En ese documento tú hablas de 5 medidas específicas que deben tomarse: el establecimiento de un comité coordinador internacional para coordinar esfuerzos en contra del ébola, un transporte aéreo al estilo de Berlín para traer los suministros adecuados a la zona en África Occidental, para el despliegue de barcos hospitales en la región, y un plan Manhattan para desarrollar la vacuna y la preparación de los planos para permitir la detección y el tratamiento de nuevos casos fuera de la zona álgida, con un equivalente a la infraestructura de salud pública al estilo Hill-Burton. Dada la urgencia de lo que tú pediste, ¿podrías elaborar sobre las medidas de prioridad que piensas que se deben tomar inmediatamente para ganar esta pelea? Sí, brevemente en esto, como la declaración que estamos circulando dice claramente las medidas con respecto al ébola per se. La clave para el éxito de implementar estas políticas es deshacerse del peor virus que ocupa a la Casa Blanca, que es Barack Obama. Todo el programa de Obama de salud pública debe ser eliminado y Obama se le debe sacar, y así no habría un obstáculo para implementar estas otras medidas. No es sorprendente, no nos sorprende que estas propuestas de política están siendo escuchadas en las personas en varios círculos en Estados Unidos, de Washington y en otras partes, debido a que debe abordarse de esta manera, porque de otra manera se va a propagar muy rápidamente y va a afectar a Estados Unidos. Independientemente de lo que la gente dice con respecto a relaciones públicas, que dicen, no vas a poder lograr esto a menos de que te sientes con alguien
alguien que tiene vómitos por 12 horas y científicamente ya se sabe que es muy contagioso y el CDC también dice que se puede comunicar por pequeñas partículas cuando se estornuda, etcétera. El punto, esta es una epidemia que se está convirtiendo en pandemia que podría extinguir a toda la especie humana y implica algo más profundo en toda esta cuestión. Y quisiera que la gente pusiera atención a los comentarios que hizo el dirigente de la Organización Mundial de la Salud en Berlín, quien a principios de esta semana dijo, sí, debemos llevar toda esta ayuda a África Occidental con respecto a la cuestión del ébola, pero si no proveemos alimentos a la gente que se salve del ébola va a morirse de hambre. Y eso es verdad. Y eso nos lleva al punto más amplio de que hay dos elementos de la crisis del ébola que son menos discutidos, menos mencionados y de lo que la gente se siente incómoda. Número uno. Esta política es una intención, es intencional. No digo necesariamente, aunque no lo puedo descartar, que pudo haber sido cocinado en algún laboratorio británico y que se haya infectado a la gente deliberadamente. No lo descarto, pero en verdad lo que se requiere, como en la peste negra del siglo XIV, es crear las circunstancias físico-económicas de reducción de la densidad del flujo energético de la humanidad y su capacidad para desarrollar la biosfera a su alrededor. Es todo lo que toma crear las circunstancias en el que las políticas británicas de despoblación y genocidio, de reducir la población mundial de 7,000 millones de habitantes a 1,000 millones, que es la política declarada desde Malthus, Bertrand Russell, el príncipe Felipe, etcétera, etcétera. Esa política si se implementa, se está implementando en la forma de las condiciones físico-económicas bajo las cuales algo como el virus del ébola es rampante. Y si no es ébola, será algo diferente a menos que cambiemos la política económica. Ese es un elemento que debe ser enfatizado. No hay una solución rápida. Todo el paradigma del mundo debe cambiarse y eso es lo crucial en la mesa. El segundo elemento de esto es que hacer esto requiere efectivamente abordar de una manera diferente a la ciencia de la humanidad, a la ciencia de la biosfera y más importantemente a la ciencia de la noósfera, que sea en la línea del gran biogeoquímico Bernatsky, como él mencionó. Porque se tiene en la biosfera y en la noósfera. La noósfera es el control del hombre sobre la materia viva y somos la parte creativa. Nosotros somos la parte creativa y estamos en la posición en que a través de nuestros avances científicos podemos avanzar el poder del hombre sobre toda la biosfera. Cuando no hacemos eso, lo que vemos no es evolución, sino damos un paso atrás y no hay término medio. Y cada vez que la humanidad no ha hecho esto, se ha derrumbado en su pensamiento aritmético en lugar de ser creativo y se tiene lo que ahora vemos y lo que se vio en el siglo XIV. Y hoy, como en el siglo XIV, la acción y la solución se encuentra en el nivel de aquello que distingue al hombre de los animales, en la creatividad, la ciencia, la cultura clásica. Y esto es lo que presenta la crisis del ébola hoy día. Dennis, esta noche has abordado hasta el momento el peligro que tenemos inmediato del surgimiento de una guerra mundial a manos de Obama y los británicos, y como parte del presidente Putin y otros círculos dentro de Estados Unidos, que hay el impulso para detener esta política británica y de Obama y evitar esta tragedia para la humanidad. No, esto está
está desconectado de algo aparte que está surgiendo, que es el surgimiento de un nuevo paradigma para la humanidad, un nuevo sistema de relaciones entre naciones para el beneficio mutuo y para el desarrollo mutuo de todos. Esto es, como hablamos, es el pivote alrededor de la formación del grupo BRICS y las naciones de Sudamérica, México, etcétera. Como se informó en esta videoconferencia la semana pasada, como Jason Ross informó, este nuevo paradigma fue presentado de una manera muy poderosa en la conferencia del 30 aniversario del Instituto Schiller en Alemania, donde la presentadora principal fue Helga LaRouche, que se llevó a cabo en Alemania, en Frankfurt, que se llamó La Nueva Ruta de Seda y el Programa Lunar de China. Y uno de los presentadores en esta conferencia, un miembro del Centro de Estudio Internacional Chino, Xi Zhe, dijo: he estado en tantas conferencias sobre un camino y un cinturón en China, pero esta es la primera vez que yo participo en este tipo de conferencia en el extranjero. Estoy honrado de estar aquí y compartir la idea con diferentes escolares aquí. Un camino, un cinturón, introduce una nueva era con una concepción grande de la profundización de la cooperación de China con el mundo exterior, y es el nuevo concepto internacional, el percibir desarrollo futuro y la cuestión de traer estos países con el interés de nuestros países vecinos en un sistema de desarrollo mundial y de progreso mutuo. Surgen preguntas urgentes sobre el desarrollo y el desarrollo de el progreso innovativo. Y otra persona, Pei Hua, de la Fundación Xinling, que es la fundación que patrocinó la visita de la señora Helga Sepp-LaRouche en agosto. Y ella dijo: ahora, a mediados de octubre, hace menos de 2 meses de la visita de la señora Helga Sepp-LaRouche a China, el Instituto Schiller lleva a cabo esta conferencia sobre la nueva ruta de seda y el programa lunar de China en celebración del 30 aniversario del Instituto Schiller, que junta a las naciones del mundo, Alemania y China, y presenta las ideas que esta conferencia representa cómo la señora Helga Sepp-LaRouche conecta su profundo pensamiento sobre el desarrollo humano con su experiencia de la ruta de seda de China, y continúa el enlace entre el Instituto Schiller y la Fundación de China de Sun Xinling, forjada a través de la ruta de seda. Y el 24 de octubre entrevistaron una entrevista de la señora LaRouche en el periódico chino European Times, que dice: en Alemania, el Instituto Schiller, fundado hace 30 años, pidió por el establecimiento de un puente continental eurasiático y un puente terrestre mundial. La ruta de seda de China y el cinturón económico y las ideas del Instituto Schiller coinciden. Fin de cita. Creo que cualquier estadounidense no entiende es que estos dos individuos, Lyndon y Helga LaRouche, han jugado un papel central en promover por décadas lo que ahora se ve manifiesto hoy en el surgimiento de este nuevo sistema para la humanidad, que obviamente se puede ver con los comentarios que leí de China. Así que, Dennis, ¿podrías hacer un comentario al respecto? Claro. Hay dos puntos aquí. Uno es la realidad del papel de Helga y de Lyndon LaRouche en este movimiento global, que de hecho es la fuerza dominante de la mitad de la humanidad, que es el movimiento de los BRICS. Y por otro lado, quiero que la gente sepa de que los estadounidenses están muy ciegos sobre lo que causa el que sucedan las cosas. Y no vamos a excluir que otros
otros países y otra gente también estén ciegas, pero los Estados Unidos tiene un gran problema del pragmatismo y de lo práctico, de mirar inmediatamente lo que está en sus narices, y si no lo pueden tocar, sentir o cualquier cosa, cualquier cosa es un poco problemática y se entran en problemas con la ley. Pero si no es lo que viven con su percepción de los sentidos, entonces lo ignoran. Dicen, si no lo vi en la prensa, a pesar de que la gente sabe que los medios mienten, buscan que la prensa les diga lo que sucedió. Así que es muy útil ver a Estados Unidos y que se vea a la gente en Estados Unidos como el señor LaRouche a través de los ojos de los extranjeros, no porque lo que esos extranjeros ven es necesariamente toda la realidad, pero es un antídoto útil al pragmatismo que hemos vivido en este país. Con respecto a eso, pienso que la cita que mencionaste del artículo en el European Times. Este es un periódico muy importante en chino que se publica para presentar el punto de vista del gobierno chino, y ellos declaran que las ideas del Instituto Schiller sobre la ruta de seda, que es la política declarada del presidente chino Xi Jinping el número de habitantes chinos, esta política se originó con Helga Sepp LaRouche hace 30 años con el Instituto Schiller, y coincide, eso es lo que dicen, coincide con la política declarada del gobierno chino. Eso es muy importante. Al mismo tiempo, en el caso de Rusia, tuve la oportunidad de hablar a nombre del señor LaRouche a principios de esta semana en un evento en Moscú, conectado por Internet. Mi participación fue que se llamó el Diálogo Zinoviev, que fue un evento. Alexander Zinoviev, que era un filósofo y un líder político que ahora ya fallecido, y es uno de los principales líderes de RIA Novosti, la agencia de noticias de Rusia. Uno de sus locutores que se llama Dmitry Kiselov fue el maestro de ceremonias, pero aparte del contenido del evento, lo más importante es que se refirieron al señor LaRouche, porque en sus declaraciones que el doctor Iskander Balitov del Instituto Zinoviev, él dijo, el señor LaRouche es alguien muy conocido y respetado en Rusia, es uno de los eruditos que es inflexible y que ha sufrido un destino difícil, refiriéndose al caso de que a LaRouche lo pusieron en la cárcel bajo el gobierno de Bush. Y después Balitov continúa, quien se toma su determinación en base al conocimiento y no tiene miedo de hablar la verdad. Fin de la cita. Y al final del evento, dándole las gracias al señor LaRouche y mandándole saludos, Olga Zinoviev, el copatrocinador y viuda de Alexander Zinoviev, quien junto con su esposo fallecido, firmaron una carta que se circuló a finales de los 80s internacionalmente, demandando la liberación y exoneración de el señor LaRouche y los otros prisioneros políticos, y que yo era uno de ellos, y aprecié el hecho de que yo estaba en contacto con aquellos que apoyaron al señor LaRouche en ese momento. Así que Olga Zinoviev dijo, por favor, pásenle mis saludos al señor LaRouche y la apreciación de su resolución y su firmeza y consistencia de su posición. Muchas gracias a su esposa Helga Sepp LaRouche también. Así que lo que se ve en estos dos miembros tan poderosos de las naciones BRICS, ellos ven al señor LaRouche y a la señora LaRouche y lo que representa LaRouche en Estados Unidos y el Instituto Schiller internacionalmente como las fuerzas fuera de las naciones BRICS per se, que son los
aliados potenciales para que este proyecto funcione. Y eso es la declaración del señor LaRouche. Debemos hacer que Estados Unidos participe en esta política que vemos con los BRICS, que conducen tanto China y Rusia y su desarrollo económico. Así que si vemos a Estados Unidos a través de sus ojos, pónganse ustedes en el Kremlin y vean las amenazas mirando hacia Estados Unidos y las amenazas provenientes de Obama y a China. Vean las palabras de Putin en Valdai, vean al general chino y sus declaraciones. Mientras ven al panorama político en Estados Unidos, es obvio qué importancia le dan a las ideas y al movimiento político de LaRouche, de Lyndon LaRouche en Estados Unidos y Helga Sepp LaRouche internacionalmente, porque ese factor de cambio, ese pequeño empujón que puede determinar todo, como el señor LaRouche presentó con el caso de Obama. Y eso es cómo esta situación internacional se ha creado. Otra situación en términos de cómo esto se ha desarrollado es en Brasil. A principios de esta semana, el domingo, de hecho, en la segunda vuelta de elecciones, los británicos les fue mal porque ellos esperaban a uno de sus candidatos como presidente de Brasil, pero a pesar de todos sus esfuerzos, el presidente Dilma Rousseff, comprometida a la política de los BRICS, fue reelegida y los británicos estaban muy enojados. Y la revista The Economist publicó un artículo que se llama Dilma, que obviamente intentan destruirla, y declararon que ella debe de cambiar su política o se las verá. Pero en la situación de Brasil, en la última semana de campaña, la gente en Brasil que apoyaban la campaña de Dilma Rousseff, en particular un artículo en el periódico, un periódico que se llama Jornal do Brasil, que es uno de los más antiguos y es muy prominente. Ellos publicaron casi todo el análisis de la Executive Intelligence Review y el análisis de LaRouche sobre lo que estaba en juego con las elecciones en Brasil y el plan británico de despoblación y saqueo financiero en contra de las políticas de los BRICS, como el señor LaRouche expresó. Así que estuvieron usando la carta LaRouche en esa circunstancia. Y en todas estas fuerzas internacionales es importante mencionar que no solamente Rusia y China ha estado muy activa en la última semana. Podemos ver un par de cosas que ellos han hecho. El presidente Xi Jinping habló con la presidenta de Argentina, Cristina Kirchner, sobre la colaboración en marcha en estos dos países. Argentina anunció últimamente que van a usar su primera envío de la línea de crédito para proteger a Argentina de la guerra financiera de los fondos buitre. Y también tenemos el caso de México, que está empezando a dirigirse hacia los BRICS y hay eventos que tienen que ver con eso, con el viaje próximo del presidente Peña Nieto hacia Pekín en China para una visita de Estado, donde uno de los proyectos que van a firmarse es un proyecto estratégico que envuelve un tren de alta velocidad en el Istmo de Tehuantepec en México, que van a ser dos superpuertos en Coatzacoalcos en el lado del Golfo y Salina Cruz en el lado del Pacífico, que los chinos van a financiar. Y eso es de gran importancia, especialmente porque México ha sido manipulado para todo el círculo de Obama, del Fondo Monetario de las Drogas desde el 2009, y esto ha sido un papel muy importante para pelear a favor del desarrollo nacional soberano, a pesar de que había rumores en los últimos 2 días de que Peña Nieto no iba a ir a China, pero ese no es el caso. Él simplemente acortó el viaje, y las fuentes nuestras en México nos dijeron que el gobierno de México ha tenido mucha presión de la Casa Blanca directamente para detener y cancelar el viaje a China, y no lo hicieron. El Papa es otro factor importante en
este grupo de fuerzas internacionales en términos de sus reuniones con el presidente de Bolivia, Evo Morales, y el papel que Bolivia ha jugado con las naciones BRICS, etcétera. Pero el punto central aquí es que lo que tenemos son fuerzas que se están juntando no solamente alrededor de proyectos de desarrollo, de los que hay muchos, no solo para un nuevo banco de desarrollo que empieza a su inicio, que reemplace al Fondo Monetario, pero en un concepto de hombre que es totalmente diferente al del sector transatlántico, a la idea, diferente a la idea de que lo que gobierna al hombre es simplemente la satisfacción personal y el placer. Y es ahí donde el enemigo le falló. Esa es la zona donde no se aplica la aritmética. Es donde la cáscara de plátano, porque ellos juzgaron mal, que es lo que mueve al hombre y a las naciones. Ellos piensan verdaderamente que es el hedonismo de Bentham, y que si solamente se agregan varios puntos en el lado del placer hedonístico en la forma del dinero, o si se le agregan bastantes amenazas de dolor, de que es así como van a triunfar, y están equivocados. Funciona con algunas personas, pero no es lo que es el hombre en su esencia. En su esencia, el hombre es un ser creativo, capaz no solamente de la creatividad, pero de amor a la humanidad que acompaña a esa creatividad. Y no hay razón en el mundo de por qué no debemos tener una cultura global gobernada por la idea, como el presidente de China ha declarado, en términos culturales y etcétera, apropiados para esa sociedad, pero es algo que es universal en el hombre. No hay una razón que lo que nos guíe sea la idea del beneficio del otro. La idea no es estoicismo o sacrificio o sufrimiento para que a alguien le vaya bien. Es la idea de lo que es en mi beneficio inmediato, es el bienestar de toda la especie humana, porque la especie humana basada en la creatividad y en el amor, y no somos una especie basado en el cálculo hedonista de Bentham. Y ese es el arma, esa es la cáscara de plátano con la cual vamos a deshacernos de Obama. Creo que ese es el contexto perfecto para que Ben Deniston venga al micrófono como el último participante en esta videoconferencia. Solo para hacer una introducción, quiero decirle al público que a Ben acaba de escribir un reporte que se llama La ciencia para un nuevo paradigma. Es el tiempo para una noósfera solar, que es el último documento que ha trabajado como parte de lo que llamaste el proyecto Bernatsky junto con otros miembros del equipo científico de la RushPAC, y se presentó en este miércoles en el programa de los miércoles, y Ben dedica a este documento a la conferencia tan exitosa que acaba de concluir en el 30 aniversario del Instituto Schiller, y dice en la introducción de que el surgimiento de una nueva alianza estratégica en el planeta centrada alrededor de los BRICS, esto crea el potencial para una concepción científicamente válida de la naturaleza creativa de la humanidad para gobernar al planeta, y lo que el hombre busca investigar lo que es alguno de los aspectos científicos de este nuevo paso de la humanidad, empezando del énfasis reciente de Lyndon LaRouche de que la concepción animal de la humanidad debe ser eliminada y reemplazada con una comprensión científica de los poderes creativos de la mente humana. El tema específico aquí es la investigación inicial de lo animal, del tiempo animal en contra del tiempo humano. Quiero que Ben venga a hacer unas declaraciones al respecto. Thanks, Matthew. Gracias. As you said, the article was prompted by Mr. LaRouche. Como dijiste,
El artículo fue escrito en base al énfasis de LaRouche en este tema, específicamente el asunto de la humanidad contra la visión animal. Y él dijo que esto es uno de los puntos más importantes, si no el más importante que la humanidad debe abordar. Y puede ser, para algunas personas, será algo simple, una cuestión simple. Algunas personas lo verán de una manera simple. Yo no actúo como un animal. Mi amigo no actúa como un animal. Yo no huelo el trasero de mis amigos. ¿Cuál es el punto aquí? No soy un animal. En el otro lado hay un académico que dirá, todos somos animales y es por eso que le huelo el trasero de mi compañero, el vecino. Pero la cuestión es, ¿cuál es la base científica de esta distinción? No los conceptos simples, pero cómo se llega a una concepción positiva científica de la diferencia. ¿Qué es lo de la humanidad que hace que la humanidad sea diferente a los animales? No es simplemente lo que la humanidad no hace, que los animales sí hacen. Pero como Matt mencionó hoy día, la perspectiva de un nuevo paradigma para todo el planeta. El trabajo más importante en este tema proviene del trabajo científico de Lyndon LaRouche mismo, el trabajo que él ha hecho intensamente en la última década, y él enfatiza el trabajo de Vladimir Vernadsky. Y solo para presentar esto, voy a presentar un poco del trabajo de Vernadsky, pero el trabajo en la vida animal de Vernadsky, que es una base para mirar la vida humana. Vernadsky mismo él enfatizaba que al estudiar la vida animal no iba a ver a un animal específico o una especie. No vamos a hablar de lo que esta cosa hace, cuál es su morfología, cómo parece. Vamos a preguntarnos qué le hace al ambiente, no solo para un animal, qué es lo que la vida como en su totalidad le hace al ambiente, que es como los biólogos o los científicos harían esa pregunta hoy. Un organismo vivo lo hay que observar, no como lo observa con los sentidos. Si se pregunta cuál es el poder de la materia vida, de la vida en el planeta, ¿qué le hace al planeta en su totalidad? Y fue muy claro dos cosas del estudio de Vernadsky de la vida animal. Una, la vida es la fuerza más poderosa que crea la superficie del planeta, los suelos, la atmósfera, los océanos, la superficie del planeta como en su totalidad lo determina la vida, es la fuerza determinante. Y segundo, sobre millones de años, el poder de la vida para hacer esto ha aumentado consistentemente. Lo que hoy llamaríamos en términos del señor LaRouche es la densidad del flujo energético de la vida en la biosfera aumenta. Y Vernadsky mismo lo identificó como el principio central que gobierna la evolución o el segundo principio biogeoquímico, que no es simplemente ver a una especie per se, pero la transición entre las especies al desarrollo de nuevas especies más avanzadas. Esto se caracteriza por un aumento de la densidad del flujo energético y del proceso antientrópico en el planeta. Este es parte del trabajo de Vernadsky. Y en este contexto, ¿qué es lo que sabemos sobre la vida animal en el planeta? Entonces Vernadsky presentó el estudio de la vida humana e identificó claramente que la actividad de la sociedad humana con esta métrica de la vida animal inmediatamente sobrepasa el poder de cualquier especie animal que conocemos, y que si eso es lo que comprendemos de la vida y ve al ser humano como un organismo vivo y estudia el efecto de este ser humano desde el análisis del efecto de la vida animal, el impacto de que el poder de la humanidad inmediatamente
realmente avanza más allá de cualquier cosa dada por la especie animal. Y más allá de eso, la humanidad aumenta la densidad del flujo energético de la biosfera en su totalidad. Y en la escala que de otra manera se vería algo aproximado en el tiempo evolucionario con la transición entre las generaciones de especies animales. La humanidad hace esto en generaciones, no en millones de años. De hecho, la humanidad en un sentido determina el poder de la evolución geológica en la escala, pero la humanidad no hace esto con cambios biológicos o procesos biológicos. Es el poder del pensamiento creativo y científico que le permite a la humanidad hacer esto, y eso es lo que Vernadsky discutió ampliamente y escribió, que la ciencia del pensamiento como una fuerza geológica es el pensamiento humano, que es la fuente de esa capacidad de la humanidad de aumentar la densidad del flujo energético en el planeta en su totalidad. Y él tiene varios paralelos muy claros con el trabajo de Lyndon LaRouche mismo en su ciencia de la economía física, estudiando el poder de la humanidad a través del aumento de la densidad potencial relativa de la población, de aumentar los poderes productivos del trabajo de cualquier individuo que trabaje, el aumento del poder de la sociedad de producir más bienes de los que producía antes a mayor calidad para sostener a una mayor población. Pero como el señor LaRouche enfáticamente y Vernadsky también entendieron, estas expresiones físicas son simplemente sombras de la acción creativa mental de la mente humana, de los individuos y del proceso cultural de la sociedad, que es la fuente para la humanidad de esta capacidad de crear este cambio físico en el planeta. Así que si hablamos de la humanidad y hablamos del planeta hoy en día, son las acciones de la mente humana y solo la mente humana que envuelven y gobiernan partes enteras de la historia y gobiernan el equivalente a todo el proceso geológico en el planeta. Es lo que se podría llamar una fábrica creativa mental que ahora gobierna al planeta en su totalidad. Y si hablamos científicamente sobre qué es lo que hace que la humanidad sea diferente al animal, debemos darnos cuenta que la humanidad no se mide por ninguna métrica del dominio animal, y mucho menos de lo que el señor LaRouche enfatiza, por ninguna métrica de percepción sensorial de espacio-tiempo. El hombre no se mide por su vida biológica de ningún individuo. Así que es la acción creativa de la mente humana que determina la métrica para la humanidad, para la sociedad. Y eso es algo que el señor LaRouche enfatizó en su documento de política para una recuperación económica para Estados Unidos, de las 4 leyes para salvar la humanidad. Es la humanidad quien determina su propia métrica. Pero yo pienso que el punto que enfatiza lo que mencioné en el artículo y que se debe presentar principalmente para la gente es que estas no son simplemente opiniones. Esa no es una opinión del señor LaRouche o una tesis de Vernadsky, pero estas son concepciones científicas y consideraciones científicas que el individuo en la sociedad debe verse a sí mismo desde el punto de vista de esta realidad científica, que esta acción no es biológica. Esa medida no biológica, el dominio, es lo que es la verdadera existencia. No está en la vida biológica, no en la experiencia de percepción sensorial. Así que desde ese punto de vista, como el señor LaRouche ha enfatizado, ahora observamos la perspectiva de avanzar hacia el sistema solar desde este punto de vista.
vista. Very briefly, I think Y it's brevemente pienso posing, I que think es Vernadsky importante himself, presentar if he were que alive today, si Bernadsky mismo would look at estuviera this vivo hoy día, question with an miraría intense amount of a interest. esta cuestión con muchísimo Specifically from the interés, standpoint of his específicamente conception of the desde el noosphere. punto de vista de su concepción And de la noósfera. Looking at the fact that we're now Y viendo al hecho que sitting on the ahora prospect of the estamos ante la transition to a perspectiva de una completely new state. transición a un nuevo Transitioning beyond just a lugar terrestrial noosphere, más a allá noosphere de la limited to the noósfera planet itself, terrestre limitada al planeta hacia el potencial dominio de la noósfera solar, del poder de la humanidad de empezar a controlar y a organizar el sistema And solar. this is not an issue of just Y no es solamente un placing certain asunto people in certain de objects que and la locations, gente not vaya a putting algunos spacecraft here, objetos a person o there. poner una nave aquí o una persona allá. Esas son simplemente las But the sombras, issue los is for defectos. mankind to Pero el become punto es que la the governing humanidad principle puede convertirse en el As principio mankind gobernante today del is the sistema governing solar, principle como el of the hombre entire hoy planet. en día es el admittedly, principio that's a very gobernante de long-term todo process. el The point planeta. is, Sí, that's the aclaro que ese es un conception that we need proceso to start largo, with right pero now. esa es la concepción de la que And we debemos have to see avanzar y mankind, debemos ver even though a we la haven't humanidad, completed this process, a and it's a pesar de long que no way to hemos completing it. completado este We have to proceso y see falta mucho para mankind and every completarlo. Hay que individual ver a la humanidad y member a of the cada human individuo, species miembro de from la the especie standpoint of humana, this reality, desde this este punto de perspective. vista, de esta And so, perspectiva I y encourage desde, people to look at the desde esta paper that realidad. I put out Así que le digo a la gente que under vea direct mi provocation artículo from Mr. LaRouche como on the una subject, and we will, provocación directa del continue señor to learn more LaRouche on y this vamos subject a of, tener más en este tema. developing the scientific Vamos a basis desarrollar for las where bases mankind must go. científicas de hacia dónde debe ir la humanidad. Thank you very much, Ben. Gracias, Ben. The text of Ben's report El is texto available del on our reporte website. de Benz está disponible en la página de larushpac.com y le pido a todo mundo que lo estudie a fondo. Con esto concluimos la videoconferencia de hoy. Quiero darles las gracias a Megan Beats por acompañarme en el estudio, al igual a Ben Denniston y a Dennis Small. Gracias por sintonizar. Buenas noches.